una encuesta preguntando por el jugador peruano más talentoso de los últimos 30 años, yo creo que la gran mayoría respondería el nombre de Jefferson Farfán. Y es que no cabe duda de que fue el jugador más brillante, más talentoso y el más desequilibrante de los últimos 30 años. Sus inicios en Alianza Lima y sobre todo en la selección peruana fue por todo lo alto. Prometía mucho, pintaba para crack. Pero ¿qué pasó con Jefferson Farfán? ¿De verdad pudo haber sido el mejor jugador del mundo? ¿Por qué no lo fue? ¿O es que acaso Farfán solamente llegó hasta tocar su techo? ¿Cumplió Farfán la promesa de ser un crack mundial? ¿O solo fue una decepción más para el Perú? Pues quédate y entrate aquí en Futboleros Brutality. ¡Cuidado! Jefferson Farfán nos permite cantar esa palabra bendita llamada gol. Se lo canto a mi patria. Jefferson Farfán era oro nunca. Jefferson Farfán es tu noche, papá. Jefferson Farfán. Jefferson Agustín Farfán Guadalupe nació en Lima un 26 de octubre de 1984. Es pariente de los también futbolistas Roberto La Foca Farfán, Rafael La Focasa Farfán y del muy conocido y mediático Luis Cuto Guadalupe, un futbolista muy querido en el Perú, por lo que la familia de Jefferson Farfán estaba siempre muy ligada al fútbol. Es por ello que desde muy niño Farfán ya mostraba gran talento y pasión por el fútbol. Es por ello que comienza por integrar las divisiones menores del Deportivo Municipal y de Alianza Lima, y siempre acompañado de su inseparable amigo Paolo Guerrero. Así es, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero eran compañeros de carpeta, compañeros de equipo, eran amigos inseparables, crecieron juntos, vivieron muchas experiencias juntos durante toda su niñez y durante toda su adolescencia. Sin embargo, Jefferson Farfán siempre lo superaba en destreza futbolística. No solo a su amigo Paolo Guerrero, sino también a todo el equipo. Desde muy chico se mostraba muy desequilibrante, era un puro derroche de talento. Los entrenadores coincidían de que Farfán se convertiría en un crack mundial, lo veían y sentían de que estaban ante el futuro mejor jugador del mundo. Los años pasaban, era el año 2001 y ya Farfán con 17 años de edad logra por fin entrenar con el primer equipo de Alianza Lima. Sin embargo, seguía jugando partidos con las divisiones menores, hasta que a mitad de temporada fue convocado a formar parte del banco de suplentes del primer equipo. Y más luego, un 28 de julio del año 2001, un muy joven Jefferson Farfán debuta en primera división. Decíamos que este Jefferson Farfán ya jugó en Iquitos, anotó un tanto incluso, el número 25, y ahora va a hacer su debut en la primera profesional ya de manera oficial. Y jugó en New Jersey también, ya ahí anotó un tanto. Efectivamente. Y Farfán dejó una muy buena impresión. Ese tramo final del 2001, Farfán entraba regularmente en los segundos tiempos. Fue suplente de un Alianza Lima que se coronaría campeón en ese año 2001, y Farfán fue parte de ese gran equipo. Sin embargo, en el año 2002, un Farfán con apenas 18 años de edad se convertiría en titular indiscutible en Alianza Lima. El Perú entero veía nacer a una estrella, veía nacer a un crack, a una gran promesa, y es que de verdad, el derroche de destreza y de talento hacía pensar que podría convertirse en el mejor jugador peruano de todos los tiempos. Era un crack, pero claro, aún era un joven inexperto. Había que llevarlo de a pocos. Para ello, a inicios del año 2003, se jugaría el Campeonato Sudamericano Sub-20, la cual tenía 4 cupos para disputar el Mundial de la categoría. Y la selección peruana llegaba con Jefferson Farfán a la cabeza, como su máxima figura. Había mucha ilusión, había mucha expectativa por ver a Farfán en acción. Sin embargo, los resultados fueron más que decepcionantes. Fue un completo desastre. Perú perdió todos los partidos y fue la peor selección de ese sudamericano. Quedó claramente demostrado que un equipo lo conformaban 11 jugadores y no uno. Luego de la amarga experiencia con la selección sub-20, Farfán la seguía rompiendo en el fútbol peruano. Era la gran sensación. Esto hizo que con tan solo 18 años de edad fuera convocado por primera vez a la selección peruana de adultos. Pero sin ser suficiente ello, Farfán anota su primer gol con la selección peruana, un 23 de febrero del año 2003, en un partido amistoso ante Haití, partido que Perú ganó por 5-1. Y de esta manera Jefferson Farfán en el año 2003 era la gran sensación, era el mejor jugador del fútbol peruano, y tan solo tenía 19 años. Pero no solo eso, sino que también ya comenzaba a ganarse un lugar en la selección peruana. El año 2003 fue un año muy crucial para Jefferson Farfán, porque pasaba de ser la gran promesa a la gran realidad. Ya no era una revelación, era ya el mejor jugador del fútbol peruano. Además,
Farfán con la selección peruana iba a comenzar a mostrarse a nivel internacional. El mundo entero iba por primera vez a escuchar el nombre de Jefferson Farfán. Para septiembre del año 2003, se iniciaban por fin las eliminatorias rumbo al Mundial de Alemania 2006. El primer partido era ante Paraguay en Lima, y Farfán arrancaría en el banco de suplentes. Y en un partido muy difícil y friccionado, Perú ganaba 2-1, sin embargo Paraguay estaba buscando el empate, hasta que en el minuto 70 hace su ingreso Jefferson Farfán. Se va Andrés Mendoza, una carta ofensiva importante. No sé si el cambio en realidad era por él, porque era de lo mejor de Perú arriba. En todo caso, se va aplaudido y con merecimiento. Uno de los mejores partidos que le recordamos hasta el momento. Andrés Mendoza, el jugador del Brujas. Ahora va Jefferson Farfán, un jugador que por su naturaleza tendría que tirarse un poco más a la derecha, dejando más en punta a Claudio Pizarro. Y a partir de allí Perú fue otro. Perú ya no necesitaba cuidar el resultado. Perú tenía que atacar y buscar más goles. Y en su partido debut en eliminatorias, Farfán se convirtió en la figura del partido. Él inicia la jugada del tercer gol de Perú. Y para luego marcar su primer gol en partidos oficiales con la selección peruana. El cuadro peruano, atención, ahí Jefferson Farfán, cuidado Jefferson Farfán. ¡Gol peruano! Farfán lo había conseguido. Se ganaba el cariño de todo el Perú. 4 para Perú, 1 para Paraguay. Jefferson Farfán, el atrevimiento, la juventud de un chico que entró con todas las pilas puestas, sin complejos, apareció en el mano a mano, hizo la que manda los cánones del fútbol, segundo palo. Y de esta manera comenzaba la leyenda de Jefferson Farfán en la selección peruana. Sin embargo, era suplente, aún no era titular, porque claro, los titulares eran Claudio Pizarro, jugador del Bayern Múnich de Alemania, y Andrés Mendoza, jugador del Olympique de Marsella. ¿Cómo sentar a estos dos jugadores que brillaban en el fútbol europeo? Sin embargo, todo esto cambió luego del histórico triunfo de Perú sobre Uruguay en el Centenario de Montevideo. ¡Para Perú, cuidado! Jefferson Farfán, el tercero para Perú. Luego de este histórico triunfo en donde Farfán, partiendo desde el banco de suplentes, volvió a ser figura y volvió a marcar un gol, el director técnico Paulo Autori decidió a partir de entonces poner a Farfán como titular en la selección peruana en los demás partidos de eliminatorias, en lugar de Andrés Mendoza. Farfán lo había conseguido. A sus apenas 20 años de edad, ya era titular en la selección peruana. Sin embargo, esto no era suficiente. Ya era tiempo de dar el siguiente paso. Para junio del año 2004, dejaba el club de sus amores, Alianza Lima, para ir a triunfar en Europa. Era tiempo de comenzar a ser reconocido como un crack mundial. Para ello, comenzó fichando por el PSV Eindhoven de Holanda. La llegada de Farfán al fútbol europeo generaba mucha ilusión en el Perú, ya que no era cualquier jugador. Se trataba del mejor jugador del fútbol peruano, joven de 19 años, para muchos la mejor aparición de los últimos 30 años en el Perú, por lo que su llegada a Europa generaba mucha expectativa. Una nueva historia comenzaba en la carrera de Jefferson Farfán. Los primeros partidos de Farfán en su nuevo equipo, el PSV Eindhoven de Holanda, fueron muy sobresalientes, por lo que poco a poco fue ganándose el puesto de titular en el equipo, el cariño del técnico y sobre todo el cariño de los hinchas. Mientras tanto, con la selección peruana, Farfán se preparaba para afrontar su primera Copa América, y habían también muchas expectativas, sobre todo porque Perú era el anfitrión. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Luego de una decepcionante fase de grupos, Perú quedó eliminado en cuartos de final a manos de Argentina. Sin embargo, Farfán marcó un gol ante Venezuela en su primera Copa América. Luego del fracaso de la Copa América, la selección de Perú se preparaba para seguir afrontando las eliminatorias. Tenía que recuperar los puntos perdidos. Sin embargo, los resultados eran desfavorables y Farfán comenzaba a ser cuestionado. No tanto por su rendimiento en la cancha, sino por sus problemas extrafutbolísticos. Farfán comenzaba a incursionar en el área del espectáculo,
comenzaban sus primeros actos de indisciplina. Pero todo esto se olvida con los buenos rendimientos, y es que el joven Farfán siempre se rajaba con la selección, y no titubeó nunca al enfrentar al clásico rival, a Chile. Él se encargó de marcar el primer gol en ese triunfo. En el frente de ataque puede hacer más daño. Alberto Rodríguez quiere llegar, también se gol. Ahí está la posibilidad. Esa palabra bendita llamada gol, se lo canto a mi patria, acéptalo Tapia, Jefferson supo más, gol peruano, Jefferson 1, Perú 0, Chile, comenta Gonzalo Núñez. Y el hombre que se había puesto un poco el equipo sobre sus hombros, apareció con un rebote y un fierrazo imposible para el arquero Nelson Tapia. La bajó Carlos Segarra. Farfán a los 11 del segundo tiempo abre la cuenta. 1 para Perú, 0 para Chile. Jefferson Farfán explotó el Nacional de Lima. En el 2005 la carrera de Farfán daba un gran salto, y es que Farfán no solo hacía goles importantes en su equipo el PSV Eindhoven, sino que también ya comenzaba a ser visto y reconocido por el mundo entero. Tras ayudar a su equipo, el PSV Eindhoven, llegar hasta las semifinales de la UEFA Champions League. Este era el nacimiento de una nueva estrella mundial. Farfán ya era pretendido por los grandes de Europa, especialmente por el Manchester United. Así que con todo este entusiasmo, Farfán regresaba a la selección peruana para afrontar la parte final de las eliminatorias para Alemania 2006. Sin embargo, los resultados fueron desastrosos. Los constantes problemas internos en la selección peruana hicieron que Perú no clasificara al Mundial de Alemania 2006, quedando penúltimo en la tabla de posiciones. Pero dentro de todo lo malo, Perú se iba con una luz de esperanza: Jefferson Farfán, quien con tan solo 20 años de edad había marcado 7 goles en las eliminatorias, siendo de lejos el goleador peruano en esas eliminatorias, y el segundo máximo goleador de toda la eliminatoria, solo por debajo de Ronaldo, el fenómeno, por lo que Jefferson Farfán era la gran promesa del Perú para las siguientes eliminatorias. A pesar de no haber clasificado con Perú al Mundial de Alemania 2006, el 2005 fue un año magnífico para Farfán. Con el PSV llegó hasta semifinales de Champions. Terminó marcando 7 goles en las eliminatorias, siendo el goleador peruano en esas eliminatorias y el segundo máximo goleador en toda la eliminatoria, solo por debajo del brasileño Ronaldo. Y es que el futuro de Farfán era muy prometedor. El Perú entero ya se veía en el Mundial de Sudáfrica 2010 y con Jefferson Farfán como su principal figura, la principal estrella. Bueno, había mucho por soñar. Lo cierto es que el futuro de Farfán era la Premier League de Inglaterra. Había muchísimo interés en clubes como el Chelsea o el Manchester United por el joven Farfán. Así que solo era cuestión de tiempo para que Jefferson Farfán se convirtiera en una estrella mundial. El interés del Manchester United era contar con un joven delantero del PSV Eindhoven. Se dice que Farfán era la primera opción. Sin embargo, el Manchester United terminó llevándose al surcoreano Ji-sung Park. Esto hizo que Farfán terminara quedándose en el PSV Eindhoven, y que a pesar de su buen rendimiento, ya comenzaba a tener también problemas extradeportivos, con sus constantes salidas nocturnas. Sin embargo, en la cancha siempre cumplía con realizar buenos partidos y llevar a su equipo a obtener el título de liga. Farfán seguía brillando en el PSV Eindhoven, y se decía que su futuro estaría en el Chelsea de Inglaterra. Mientras tanto, para el año 2007 ya comenzaba un nuevo proceso mundialista, pero antes se debía jugar la Copa América Venezuela 2007, y Perú iba con Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán como principales figuras. Y el excelente inicio goleando 3-0 a Uruguay terminó siendo solo un espejismo, o una casualidad, ya que Perú presentaba muchos problemas de juego, y por primera vez se veía a un Farfán muy bajo de nivel en la selección peruana. Pero aún así existía mucha ilusión por este nuevo inicio de eliminatoria. Esta tiene que ser la eliminatoria de Jefferson Farfán, y es que era el llamado a ser la gran estrella que llevaría al Perú nuevamente a un mundial. Sin embargo, los primeros 4 partidos fue el peor inicio de eliminatoria. Solo 2 empates y 2 derrotas, incluida la cruel goleada 5-1 recibida por parte de Ecuador en Quito, y un Farfán muy bajo de nivel, muy bajo de ritmo. No era ni la sombra del Farfán de la eliminatoria anterior. Pero la verdadera catástrofe estaría por venir. Un día después de la goleada 5-1 de Ecuador, salió a la luz la noticia bomba del Golf Los Incas, en donde un grupo de jugadores de la selección, incluido Farfán, contrataron mujeres de servicio en plena concentración del equipo. Y Farfán, lastimosamente, fue el gran pilar, el alma de la fiesta en aquella noche. Todo esto ocurrió un día antes de viajar a Quito para el partido contra Ecuador en plena concentración.
Fue así que la federación decidió separar de la selección a Andrés Mendoza, Santiago Cassiete, Claudio Pizarro y Jefferson Farfán de manera indefinida hasta que se esclarezcan los hechos. Sin embargo, el entrenador de la selección, que por ese entonces era Chemo del Solar, dejó en claro que no jugarían nunca más por la selección, o al menos no mientras él siguiera como entrenador. Fue el día más negro de la historia del fútbol peruano, el más vergonzoso para 4 de los integrantes hasta hace poco de la selección nacional. El desprecio que uno puede sentir por la desfachatez que estos tipos han tenido, por el atrevimiento de pisotear, de escupir la camiseta de su selección, de los colores de su bandera, frente a 28 millones de aficionados que confiaron en ellos, que simplemente dejaron sus virtudes y su entrega para sus clubes en Europa y vinieron a hacer de la selección peruana su propio parque de diversiones. Una vergüenza, una lástima, una decepción y el repudio generalizado para un jugador en el cual muchos, y nos incluimos, confiamos, pero que evidentemente él no supo retribuir esa confianza ni en su técnico, ni en su afición, ni en sus directivos, ni en su propia carrera profesional. Y fue así que se terminaba la eliminatoria de Sudáfrica 2010 para Jefferson Farfán. Así de una manera tan absurda, tan tonta, tan estúpida. Por una noche de diversión se tiraba por la borda todo el sueño de clasificar al Perú a un mundial, todo el sueño de ser la gran figura de las eliminatorias, toda la ilusión de los peruanos. Y es que la verdad dolía mucho, dolía bastante. Todo el Perú se había ilusionado con Farfán y ahora ya no iba a estar más por la selección. Los problemas en disciplina de Farfán los tenía también en el PSV Eindhoven de Holanda, pero aún así los hinchas lo querían, porque en la cancha respondía con buenas actuaciones y con goles. Todo estaba listo para que Farfán llegara a la Premier League. Sin embargo, enterados tal vez de los actos en disciplina de Farfán en la selección peruana, los clubes ingleses como el Chelsea dieron un paso atrás en la contratación de Farfán. Sin embargo, en Alemania clubes como el Bayern Múnich también estaban interesados en Farfán. Pero no fue otro más que el modesto Schalke 04 que propuso pagar una millonaria cifra por el peruano. Y fue así que finalmente el Schalke 04 de Alemania se terminó llevando a Jefferson Farfán en junio del año 2008. La llegada de Jefferson Farfán al Schalke 04 fue para la mayoría de peruanos algo sorprendente. Y es que todos imaginaban a Farfán jugando en un Manchester United, en un Chelsea, en un Bayern Múnich o hasta en un Real Madrid. Sin embargo, dados los problemas de indisciplina que Farfán presentaba muy a menudo, estos gigantes de Europa retrocedieron un poquito. ¿Valdrá la pena contratar a un jugador talentoso pero indisciplinado? Y mientras estaban en ese trance de comprar un nuevo Farfán, por detrás de ellos apareció así silenciosamente un Schalke 04 para poner el golpe sobre la mesa y ofrecer una millonaria cifra por la compra de Jefferson Farfán. Y obviamente esa cifra sedujo mucho al PSV y obviamente también al mismo Farfán. Así que de esta manera Jefferson Farfán firma por el Schalke 04. ¿Fue buena la decisión? Es una pregunta para respuestas divididas. Unos piensan que sí, otros piensan que no. Lo cierto es que fue muy buen negocio para el Schalke 04, quienes no se arrepienten para nada de haberlo comprado. Jefferson Farfán no tardó en brillar con su nuevo equipo, el Schalke 04, ya que formaría una buena dupla de ataque con el alemán Kevin Kuranyi, y fueron la revelación de la Bundesliga, peleándole el título palmo a palmo al poderoso Bayern Múnich. Farfán ya era muy querido por los hinchas, y mientras tanto, la selección peruana que ya no contaba con Farfán, la pasaba terrible en las eliminatorias. Goles, Abreu, Sebastián Abreu, gol uruguayo, gol de Uruguay, Sebastián Abreu, 6 para Uruguay, 0 para Perú. Suazo, atención a Fernández, Mar González a la expectativa, Alexis Sánchez, cuidado Alexis Sánchez, ahora sí Chile intenta resolver, gol chileno. Gol de Chile, Matías Fernández. Gol chileno, 3 para Chile, 3 para Chile, 1 para Perú. Y es que no solo estaban eliminados, sino que también estaban últimos, pero bien últimos. Eran de lejos la peor selección de las eliminatorias, era una vergüenza. El camino para Sudáfrica 2010 fue una pesadilla para el Perú. En el año 2011 comenzaba un nuevo proceso de eliminatorias y la Federación Peruana contrataba a Sergio Markarián como nuevo entrenador. La primera medida de Sergio Markarián, al ya estar a cargo de la selección, fue la de perdonar a los jugadores indisciplinados y hacerlos retornar a la selección peruana.
y fue de esta manera que Farfán volvía a la selección luego de 4 años de ausencia. Desde el año 2007 hasta el año 2011, Farfán no vestía la camiseta de la selección. Eran 4 años de ausencia en la selección peruana. Así que para el 2011 regresaba un Farfán ya mucho más consolidado y mucho más maduro. Tenía que serlo, ¿no? Porque era el llamado a liderar la selección peruana en las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil 2014. Había muchas expectativas por el regreso de Jefferson Farfán. Pero antes estaba la Copa América Argentina 2011. Después de 4 años, Jefferson Farfán regresa a la selección peruana para afrontar partidos amistosos previos a la Copa América de Argentina 2011. Sin embargo, los actos de indisciplina y las salidas nocturnas del jugador nos hicieron esperar. Sin embargo, pese a todas las críticas de la prensa y también de los hinchas, Sergio Marcarián lo mantuvo en el equipo. Mientras tanto, en ese espectacular año 2011, Farfán realizaba su mejor campaña con el Schalke 04, llevándolo hasta las semifinales de la UEFA Champions League, eliminando al Valencia y eliminando también al Inter de Milán, que en ese entonces era el campeón vigente de la Champions. El mundo entero veía a un Farfán de 26 años brillando en la Champions, pero en semifinales caerían ante el poderoso Manchester United. Sin embargo, la campaña de Farfán en esa Champions de 2011 fue muy brillante. Muchos clubes grandes de Europa volvían a interesarse por comprar a Farfán. Sin embargo, debido a su brillante campaña en la Champions, su cotización se incrementó de una manera abismal, por lo que los clubes interesados prefirieron esperar hasta el 2012, hasta cuando se termine su contrato de Farfán con el Schalke. Mientras tanto, Farfán ya estaba enfocado en su ansiado regreso oficial a la selección peruana luego de 4 años. El objetivo era la Copa América, sin embargo, ocurriría lo inesperado. En los entrenamientos Farfán sufriría una fuerte lesión que lamentablemente haría que se quede fuera de la Copa América. Fue una noticia muy dura para Farfán. Su ansiado regreso oficial a la selección peruana tendría que esperar unos 4 meses más. Sin embargo, el llanto se volvió en felicidad, pues la selección peruana sería la gran revelación de esta Copa América, quedando en el tercer puesto y teniendo a su compadre, a su gran amigo de la infancia, Paolo Guerrero, como goleador y principal figura. Por fin su gran amigo se consolidaba en la selección peruana. Esto motivó muchísimo a Farfán para afrontar las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014. Si había algo que le faltaba a Farfán, era adquirir esa madurez para afrontar este tipo de retos. Y no era el único. Jugadores como Claudio Pizarro y el Loco Vargas también pasaban por un muy buen momento en sus clubes. Y esto, sumado a la reaparición de Paolo Guerrero y al tercer lugar de la Copa América, hicieron que Perú sea el llamado a ser la gran sorpresa, uno de los favoritos a clasificar al Mundial de Brasil 2014. Había muchísimas expectativas por ver a Perú. Es más, la prensa y los hinchas peruanos ya catalogaban a Farfán, Pizarro, Vargas y Guerrero como los 4 delanteros estrellas del equipo peruano, como los 4 fantásticos. Así es. Y los 4 fantásticos no tardaron en demostrar todo su poder, pues Perú comenzaría la eliminatoria de la mejor manera. Una gran victoria de 2-0 sobre Paraguay en Lima. Jefferson pide Paolo en el área, Jefferson Farfán, Malvin, Jefferson. Va Jefferson, ahí está el taquito, pelota para la derecha. Claudio Pizarro, ya está en el área. Vamos Claudio, sigue Claudio, va a meter el centro. Solo Paolo. Era el Perú de oro, el Perú de los 4 fantásticos. Y Farfán estaba orgulloso de serlo. Todo era ilusión y felicidad. Sin embargo, las mismas derrotas de siempre nos hicieron esperar. Derrota de 4-2 con Chile en Santiago, otra derrota de 2-0 con Ecuador en Quito, otra de 4-2 con Uruguay en Montevideo y otra derrota de 1-0 contra Colombia en Lima. Hicieron que toda la ilusión se convirtiera en la misma frustración de siempre. Y la figura de los 4 fantásticos era ahora objeto de burla. Mientras tanto, para julio del año 2012, Farfán terminaba su contrato con el Schalke 04, y clubes como el Arsenal, el Chelsea, el Sevilla, el Valencia y hasta el mismísimo Real Madrid estaban interesados en comprar a Farfán. Sin embargo, el Schalke 04 no quería que se vaya Farfán. Los hinchas lo amaban. Es más, hasta le hicieron un video con los mejores momentos de Farfán en el club, y con los hinchas pidiendo a todos que se quede. A todo esto, es muy probable que Farfán solo estuviese esperando a que los clubes interesados ofrezcan una buena cifra para sus intereses económicos, pero esto nunca pasó. Tal vez porque, a pesar del talento de Farfán,
Ya se sabía que era un jugador con muchos problemas de indisciplina, con muchas salidas nocturnas que conllevaban a sus constantes lesiones. Habían muchos clubes interesados en Farfán, sin embargo, ningún club hizo el esfuerzo de ofrecer una millonaria cifra. Finalmente, el Schalke 04 terminó con la novela, ofreciendo una muy elevada cifra para renovar a Farfán. Y Farfán obviamente no dudó en aceptar. Los hinchas celebraban. Farfán se quedaba en el Schalke 04. Mientras tanto, en las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014, pese a los malos resultados y a los problemas internos en el plantel peruano... Sí. ¿Cuál es? Te pregunto. Dímela tú. Que no se jugó bien, ¿no? Jugamos mal y ¿cuál es el problema? Se cree dueño de la selección, pero ya su tiempo pasó. En algunos partidos aparecía Farfán para seguir manteniendo vivas las esperanzas de clasificar al Mundial de Brasil 2014. Nadie dudaba del talento y de la capacidad goleadora de Farfán. Sin embargo, lo bueno que hacía en la cancha lo borraba en sus salidas nocturnas. Pero aún así Perú se mantenía peleando las eliminatorias. Farfán Guadalupe por su mamadita nos dice que estamos aquí en el Nacional a falta de 3 minutos. Perú 1, Chile 0. Pero llegaba el partido definitivo contra Uruguay en Lima. Perú se encontraba a 2 puntos del 5º puesto, por lo que Uruguay era el rival directo. Sin embargo, esa noche quizás sea la noche más dolorosa en la carrera de Jefferson Farfán. En un partido muy peleado y muy trabado, el conejo mordelón Luis Suárez se convirtió en el villano del Perú. Suárez, gol uruguayo. El arquero a un lado, la pelota al otro. Uso de parte de Lugano. Falta de Bayón. No entremos a esto, que esto no nos conviene. No, una patada de parte de un uruguayo, precisamente el hombre que cayó. Ya lo echaron a Yotun, por eso hemos perdido. Se están metiendo metiendo en nuestro campo. Hemos perdido los papeles. Pero por quererlo levantar lo echa, ¿no? Y es Bayón. No, primero le tira el balón. Sí, primero le tira el balón. Claro. Y después lo quiere levantar, ahí está. Perdió los papeles. No encontraba la forma. Godín, que también se Uruguay fue superior en todo momento. Último partido de Uruguay. El balón para buscar a Estuani. En el área espera Cavani. No te comas el amague, Rodríguez. La pelota que queda por ahí. El remate. Gol Uruguay. Apenas hacíamos la variante para ver qué cosa pasaba. 2 goles que mataban cualquier tipo de ilusión. Pero Farfán no lo aceptaba. Esto no podía terminar así. El 2-0 en contra hizo que Farfán se rebelara en la cancha, que reaccionara. Tal vez fue el único quien lo hizo. Su notable talento no podía quedarse sin mundial. Este partido lo ganamos, lo volteamos y lo ganamos. Este balón detenido, le va a dar Farfán, le dio Farfán. ¡Golazo! ¡Gol! Y ahí está el primero. La rebelión de Farfán contagió al resto del equipo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El partido se había terminado. Farfán no lo podía creer. ¿Pero qué está pasando? Se suponía que yo iba a cambiar la historia del fútbol peruano. Farfán ya no era una promesa. Era el presente. Jugó casi todos los partidos de eliminatorias. Sin embargo, el resultado fue el mismo de siempre. Sin ir al mundial una vez más. Sumado a esta frustración, su nivel en el Schalke 04 también comenzó a decaer, no tanto por su nivel de juego. Farfán en la cancha siempre regalaba buenos partidos. El problema ahora eran sus constantes lesiones. Ya no se podía contar mucho con Farfán, porque no duraba 3 partidos seguidos. Sus lesiones eran muy constantes, hasta que en enero del año 2014, Farfán sufre una fuerte lesión en la rodilla, lesión que lo mantendría más de un año alejado de las canchas. El momento fue muy duro para la Foquita. El año 2014 quizás haya sido el peor año en la carrera de Jefferson Farfán. Sin actividad futbolística, postrado, venía de fracasar en las eliminatorias con la selección peruana y venía de quedar mal con los dirigentes y con los hinchas del Schalke 04 que tanto lo querían. Fue un año de reflexión y de meditación para Jefferson Farfán. Bueno, debió ser un año de meditación y reflexión. Bueno, tal vez no haya sido tanto un año de meditación y reflexión.
y es que Farfán volvió a verse involucrado con las páginas de espectáculos. Así es, Farfán se la pasó en constantes salidas nocturnas. Todo esto hizo que se retardara mucho su recuperación. Y obviamente toda esta situación no le gustaba nada a los dirigentes del Schalke 04. Pero bueno, antes de seguir, un dato muy importante que tal vez te hayas dado cuenta pero que vale la pena mencionarlo. Que si Perú clasificaba al Mundial de Brasil 2014, Farfán no iba a ir. Iba a ser la gran ausencia. Porque claro, estuvo lesionado todo el 2014. Dato no menor. Jefferson Farfán volvía a las canchas en el año 2015. Fue entrando al equipo de a pocos, hasta que logró asentarse y ser el mismo de siempre. La Foquita estaba de vuelta. Mientras tanto, se iniciaba un nuevo proceso de eliminatorias en la selección peruana. Esta vez, Ricardo Gareca sería a cargo de la selección. El objetivo eran las eliminatorias, pero antes estaba la Copa América de Chile 2015. Y Farfán llegaba como una de las figuras del Perú. Pero sin embargo, se vio a un Farfán muy lento y muy bajo de ritmo, con un notable bajón de nivel. Comprensible tal vez, ya que venía más de un año sin jugar. Pero aún así la selección peruana, nuevamente con Paolo Guerrero a la cabeza, hizo una excelente campaña, quedando nuevamente en el tercer lugar de la Copa. Las expectativas eran las mismas que en la anterior eliminatoria. Perú venía de ser tercero en la Copa América. Mientras tanto, el Schalke 04 citaba de urgencia a Farfán. Es que debido a las constantes lesiones de Farfán, el Schalke 04 tenía muchas intenciones en venderlo, pero ningún club accedía a las cifras de dinero que el Schalke pedía, hasta que apareció un jeque árabe. Así es, el Al Jazeera, un equipo árabe que estaba dispuesto a pagar una millonaria cifra por Farfán. Y a Farfán no le disgustaba la idea, le agradaba la millonaria cifra. Sin embargo, iba a ser muy duro dejar el Schalke 04. Venía 7 años jugando en el equipo. Los mejores años de su carrera fueron para el Schalke 04, y a pesar de los defectuosos últimos años en el equipo, los hinchas lo despidieron a lo grande. Era el fin de una era. Farfán llegaba a un desconocido Al Jazeera de los Emiratos Árabes. La llegada de Farfán al Al Jazeera árabe fue una decisión muy criticada en ese entonces. Bueno, de hecho sigue siendo criticada hasta la actualidad. Pero ¿por qué el Schalke 04 se empeñó tanto en querer vender a Farfán? Y es que lamentablemente los médicos del Schalke 04 en ese entonces quizás eran los únicos que realmente sabían de la situación física de Farfán. La lesión que sufrió Farfán en el 2014 traería muchas secuelas. Se podía prever un recrudecimiento en la lesión de Farfán y por ende se sabía que las lesiones perseguirían a Farfán por el resto de su carrera. Y de esto solo sabían los médicos del Schalke, quienes comunicaron sobre esto a los dirigentes, quienes optaron por hacer la lógica: deshacerse del jugador. No podían seguir manteniendo a un jugador muy propenso a las lesiones. Y fue así como Farfán llegó al Al Jazeera árabe en el año 2015. Una nueva historia comenzaba en la carrera de Jefferson Farfán. En el Al Jazeera, Farfán tuvo un buen arranque de temporada. Rápidamente se sentó de titular y comenzó a brillar en el equipo a punta de goles. Farfán se paseaba en el fútbol árabe. Mientras tanto, la selección peruana se preparaba para afrontar las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018. Y Jefferson Farfán, ya con 31 años, sabía que probablemente esta sería su última eliminatoria, su última oportunidad de clasificar al Perú a un Mundial. No podría fallar. Era un hombre ya mucho más maduro, con más experiencia. Sin embargo, había algo que aún no cambiaba en él: la indisciplina y las salidas nocturnas, que de alguna manera mermaban su rendimiento físico. Pero aún así, la Foquita siempre dejaba todo en la cancha. Cualquier tipo de críticas, él la respondía con goles. Sin embargo, a veces no era suficiente. Perú inició las eliminatorias con 2 derrotas, ante Colombia en Barranquilla y ante Chile en Lima. Pero ante Paraguay, Perú por fin ganó 1-0 con gol de Jefferson Farfán. Y con el baile del Totó, prometía ahora sí llevar al Perú al Mundial. Sin embargo, las promesas se quedaban en el aire. Comenzarían a llegar las mismas derrotas de siempre. Y para variar, Farfán volvía a caer en los actos de indisciplina. Aparecía más en las portadas de espectáculos que en las portadas de deportes. Sus salidas nocturnas eran muy frecuentes. Pero lo más grave era que Farfán también comenzaba a tener problemas con su equipo, el Al Jazeera de los Emiratos Árabes. Mientras tanto, la selección peruana se preparaba también para afrontar la Copa América Centenario del año 2016, una edición especial conmemorando los 100 años de Copa América. Sin embargo, Ricardo Gareca, cansado de los malos resultados y de los problemas internos de la selección, decidió tomar una decisión drástica: fumigar la selección, hacer una limpieza general. Se atrevió a dejar fuera a grandes figuras, comenzando por el capitán Claudio Pizarro. Dejó fuera a Loco Vargas, a Carlos Lobatón, a Carlos Ascuez, a André Carrillo, a Carlos Zambrano, a Luis Advíncula y también a Jefferson Farfán. Así es,
Ricardo Gareca decidió no llamar más a Farfán a la selección. Gareca decidió llevar a jugadores nuevos a la Copa América. Estaba apostando por una camada de jugadores nuevos con mucha hambre de gloria. No le importó el talento ni el nivel de Farfán. Estaba cansado de tanta indisciplina y de tantos problemas internos en la selección. Gareca eliminó a Farfán de la selección y junto a él a otras grandes figuras del Perú. Farfán no lo podía creer. Se suponía que él era el jugador estrella del Perú. Era el más importante. Lo cambiaban. Y lo cambiaban por un grupo de mocosos sin talento ni renombre. Probablemente le haya guardado rencor a Gareca y a toda la federación. Él sabía que sin él, el Perú iba a ser el hazmerreír de las eliminatorias. Tal vez se haya ido maldiciendo a todos. O tal vez no. Lo cierto es que luego de ello, su situación en su equipo, el Al Jazeera, fue empeorando cada vez más. El club no estaba cumpliendo con las cláusulas de contrato. Y para colmo de males, su rendimiento en la cancha iba descendiendo cada vez más. Y todo esto acompañado de algunas lesiones. Mientras tanto, la selección peruana sin Farfán y sin figuras, solo liderados por Paolo Guerrero, lograba una buena campaña en la Copa América, llegando hasta los cuartos de final, habiéndole ganado a Brasil en la fase de grupos. Disfruta jugando ahí Guerrero con Polo, ataca Perú. Vamos Polo, atención a Andy Polo, aquí está la posibilidad. Los hinchas peruanos pedían a gritos que Perú afrontara la segunda parte de las eliminatorias con estos nuevos jugadores y que no llamara nunca más a los indisciplinados, y Gareca así lo hizo. Esta situación deprimió más a Farfán. El Perú ya no lo querían, y en el Al Jazeera tampoco. Los problemas de cláusulas de contrato hizo que Farfán quiera desligarse del equipo. Sin embargo, los árabes tomaron represalias contra él. Lo congelaron. Farfán no podía fichar por ningún equipo hasta que se terminase su contrato con el Al Jazeera. Así que para agosto del año 2016, Farfán estaba desempleado, sin equipo, sin jugar, sin ritmo y alejado de la selección. Era una situación muy deprimente, así que se tiró al abandono. Las noches de juerga era el consuelo de Farfán en ese entonces, que sin equipo se la pasaba en fiestas nocturnas. Todo esto mientras veía cómo la selección peruana sin él comenzaba a cosechar buenos resultados en las eliminatorias. Cuando se terminó el contrato con el Al Jazeera, Farfán por fin pudo fichar por un equipo, y fue Lokomotiv de Rusia, quien no tardó en ofrecer una elevada cifra por comprar al peruano. Farfán aceptó y se rumbaba hacia su nuevo equipo. Es en este trance donde Farfán por fin comienza a recapacitar. Si el Lokomotiv de Rusia pagó tanto dinero por él, significa que aún sigue siendo un jugador muy valioso. No podía acabar así su carrera, así que dio un giro de 180 grados y se prometió a sí mismo romperla en el año 2017. Tenía que volver a ser el de antes. Su principal objetivo era volver a la selección, convencer a Gareca que aún podían contar con él. Farfán soñaba que le dieran solo una oportunidad más en la selección, así que dejó atrás todas las fiestas nocturnas y volvió a entrenarse duro para volver a estar en forma. Y ya para marzo del año 2017, Farfán volvió a ser el mismo de antes. Sin embargo, en el Lokomotiv de Rusia lo hacían jugar de 9, de centro delantero. Una posición nueva para él, pero aún así lo hacía muy bien. Era el goleador del equipo, una de las figuras del fútbol ruso. En el Perú ya muchos hinchas pedían el regreso de Farfán a la selección. Venía en gran nivel, pero ¿será suficiente para volver a la selección? Pues no. Ricardo Gareca no lo llamó para los partidos de eliminatorias ante Venezuela y Uruguay. Esta noticia molestó muchísimo a Farfán. Toda su ira lo hacía explotar en los partidos de Lokomotiv. Farfán comenzaba a demostrar en la cancha, y en la cancha pedía a gritos que lo volvieran a llamar a la selección. Mientras tanto, contra todo pronóstico, la selección peruana tampoco lo necesitaba tanto. Le habían ganado 2-1 a Uruguay en Lima. Al Perú le estaba yendo muy bien sin Farfán y sin los indisciplinados. Pero a Farfán no le importaba. Él estaba obsesionado por volver a vestir los colores de su país. Solo pedía una oportunidad más. La última. Farfán insistía y hacía méritos en la cancha. Y tanta insistencia por fin dio sus frutos. Farfán fue nuevamente convocado en septiembre del año 2017. Y justo para el tramo final de las eliminatorias para Rusia 2018. Luego de un desastroso año 2016, en el 2017 Farfán dejó atrás las noches de juerga y se enfocó 100% en el fútbol. Se obsesionó por volver a la selección, se esforzó muchísimo para lograrlo, hasta que lo hizo. En septiembre del año 2017, Farfán volvía a la selección. Sin embargo, Ricardo Gareca lo mandaba a la banca de suplentes. Y es que a decir verdad, era lógico, porque en ese entonces Perú ya tenía un equipo bien armado, bien estructurado y funcionaba bien, jugaba bien.
Farfán volvía más como una pieza de recambio. Sin embargo, el destino le tendría preparado una gran sorpresa a Jefferson Farfán. Cuando Farfán vuelve a la selección, se encuentra con un ambiente muy diferente al de antes. Su compadre, su gran amigo de la infancia, Paolo Guerrero, fue el primero en recibirlo. Ya no estaba Pizarro, ni Loco Vargas, ya no estaban los de antes. La selección era mucha gente nueva, y se hablaban entre todos. Existía mucha confianza entre todos. Ya no habían estos egos ni los problemas internos de antes. La interna era más unida y más pacífica. Y Paolo Guerrero era el líder de ese nuevo Perú. Así que Farfán ya no se sentía una estrella de Hollywood, sino como el compañero nuevo que intentaba meterse en el grupo. Y desde el banco de suplentes fue testigo cómo esta humilde selección peruana dio el gran golpe, el gran batacazo en las eliminatorias, ganándole 2-1 a Ecuador en Quito, rompiendo con las matemáticas y con cualquier tipo de pronóstico. A su tiempo, sigue Flores, Flores al arco. ¡Gol! 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 No pierda vigencia o no ha perdido vigencia y robó Perú y se viene con Paolo. Iba Paolo para hacer la pausita, iba Paolo y pasó Trauco por el medio Hurtado, ahí está el segundo, aquí está el segundo, juega, Hurtado está. ¡Gol! 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 ¡Peruano! ¡Gol peruano en Quito! Esa sensación de alegría, de júbilo, de orgullo, pero sobre todo de unión total, nunca la había sentido en 14 años con la selección. Ya no importa si era titular o suplente, el equipo era uno solo, el Perú era uno solo, y él era parte del equipo, no como la estrella, sino como uno más. El Perú se encontraba en zona de clasificación, y Farfán con Perú nunca había estado en zona de clasificación, nunca. La situación se daba justo en el tramo final de las eliminatorias. Mientras otras selecciones plagadas de estrellas, pero con problemas internos que el Perú tenía antes, se caían a pedazos, Perú iba en su vida libre. A este grupo unido de jugadores no los iba a parar nadie. Luego del aguerrido empate ante Argentina en Buenos Aires, llegaba el partido definitorio ante Colombia en Lima, que para sorpresa de muchos, aún no estaba clasificada. Venía a buscar su clasificación ante Perú en Lima. Había muchas expectativas. Pero cuando Colombia se ponía arriba en el marcador, los fantasmas del pasado envolvieron a Farfán y a todo el Estadio Nacional. En ese momento Farfán se olvidó del todos somos uno y exigió que lo dejen entrar al partido. Y es que no puede ser que estando tan cerca, Perú vuelva a quedarse sin mundial. Sin embargo, el capitán Paolo Guerrero marcaba el gol del empate. ¡Le va a pegar Paolo! Y pedía a todos no perder la fe, se tenía que estar unidos hasta el final. Felizmente las derrotas de Chile y de Paraguay hacían que el empate beneficie a Perú y Colombia. Está bravo arriba, estamos a un gol muchachos, todo o nada para Chile. Viene el córner, arriba, empujón no hubo, no, queda flotando el balón, bravo, pelota por elevación, Puig, el disparo, reclama mano, y no dice el árbitro. William remató con el guarnecido. Gabriel Jesús. Era todo nada, y para Chile es nada. Esto llegó a oídos del banco de suplentes, había que jugar con los otros resultados, así que Farfán entendió que tenía que hacer su parte. Así que desde el banco de suplentes le comunicaba a su compadre Paolo Guerrero que con el empate ambas selecciones pasaban, que no arriesguen mucho, que no arriesgaran tanto, que tocaran la pelota, y no era el único. La banca de Colombia también pedía lo mismo. Esto es lo que se conoce como el famoso Pacto de Lima. Colombia iría directo al Mundial y Perú al repechaje. Cuando el árbitro pitó el final del partido, los dos equipos se disponían a celebrar. Sin embargo, Farfán pedía que aún no celebraran. El partido de Paraguay aún no había terminado. Había que esperar unos minutos más y fueron momentos de tensión. Colombia ya celebraba,
pero Perú aún estaba esperando que se confirmara la derrota de Paraguay. Contraataque venezolano, se viene con la pelota Martínez, la tocó para Sueldo, aparece llevándose la pelota, sin embargo Paraguay quiere más, viene la contra, cuidado con Paraguay, la pelota por el medio, rebate al arco, y aparece el arquero Fariñez, detuvo la pelota y creo que será lo último. Vamos a ver el árbitro. Prácticamente perdió el cronómetro. La pelota por allí la va a sacar el arquero y vamos a ver si ahora la termina. Es espectacular lo que pasa en Asunción. Todavía no termina y estamos prácticamente en el final. Aldo, todavía no tenía el partido, pero estamos en repechaje. ¿Ya está? ¿Confirmado? Estamos esperando. Termina Final del partido en Asunción. Listo, Ganó Venezuela, adelante. Final del partido. Perdió Paraguay, señores. Perú en el repechaje. Estamos en el repechaje, ahora sí. Ahora sí estamos en el repechaje. ¡Ángel Flores! Perú por fin lo había conseguido. Después de 36 largos años, Perú por fin lograba clasificar a un mundial. Solo quedaba jugar un repechaje mundialista ante Nueva Zelanda, un rival muy débil en comparación a los rivales que Perú acostumbra enfrentar en una eliminatoria sudamericana. Jefferson Farfán no lo podía creer. Él se esforzó tanto para volver a la selección, para brillar como una estrella dentro de la cancha, pero nunca imaginó que desde el banco de suplentes le tocaría vivir los momentos gloriosos de la clasificación. Pero no se sentía mal, al contrario, se sentía muy orgulloso de pertenecer a un equipo tan sólido y tan unido como el Perú. Mientras la selección se preparaba para afrontar el partido de repechaje ante Nueva Zelanda, ocurriría lo inesperado. El capitán, Paolo Guerrero, había dado positivo a una prueba antidoping, por lo que se perdería los partidos ante Nueva Zelanda. Esta noticia afectó bastante a la selección, alteró los ánimos de todos, especialmente de Farfán. Y es que Paolo Guerrero no solo era su compadre, era su gran amigo de la infancia. Crecieron juntos, se formaron juntos, vio sufrir a Paolo mientras no lo dejaban debutar en Alianza, mientras él ya brillaba en el equipo blanquiazul. Y ahora Paolo era el gran capitán de la mejor selección peruana que le tocó estar. Era injusto, muy injusto. Fue así que ante la ausencia de Paolo Guerrero, era el momento de Farfán. Ricardo Gareca le confió la titularidad en los partidos ante Nueva Zelanda. El primer partido sería en Auckland, pero la ausencia del capitán Paolo Guerrero hizo que Perú jugara su peor partido del año. Farfán se contagió de un juego torpe e impreciso. Perú no le pudo ganar a Nueva Zelanda de visita, así que la clasificación se definiría en Lima. Era para no creer. Se había sufrido muchísimo para llegar a las instancias de repechaje mundialista, y el hecho que Perú no le pueda ganar a Nueva Zelanda, más que fracaso, iba a ser una vergüenza mundial. El capitán del barco estaba ausente, pero Farfán era el jugador más talentoso y el de más experiencia. Estaba ya a puertas de clasificar al Perú a un mundial. Era lo que tanto había estado buscando todos estos años. Era su gran sueño. Así que esta era la última oportunidad que tanto estaba suplicando. La oportunidad de escribir su nombre en la historia del Perú. Tenía que ser el encargado de contagiar al equipo. Los nervios estaban de punta, pero para Farfán no había lugar para los nervios, ya que a diferencia de los demás jugadores, para Farfán esta era su última oportunidad. No habían más. Continuamos desde el fondo Trauco. Ahora Cueva, rómpelo, papá. Rómpelo, Cueva. Rómpelo, Cueva. Se viene Cueva, se mete al área Cueva. Aquí está Cueva. Jefferson revienta. Jefferson Farfán era oro nunca. Jefferson Farfán es tu noche, papá. Jefferson Farfán. Ya empezamos a vivir, Jefferson. Jefferson Farfán volvió para hacernos felices. Jefferson Farfán. Ese fue el mejor momento de la carrera de Jefferson Farfán. Después de tantas caídas, tantos fracasos, tantas críticas, tanto sufrimiento, el destino le tenía preparado marcar el gol de la clasificación al mundial. Farfán por fin tocaba el cielo, pero Farfán sabía que no lo merecía. Ese gol no era suyo, ese gol era del titular, del capitán, de su gran amigo, de Paolo Guerrero. Así es,
El tipo que con toda la selección se sacaron la mierda a lo largo de toda la eliminatoria para llevar al Perú a esas instancias. Pero él no. Él solo llegó en el tramo final. ¿Por qué tiene que ser así? Es injusto. Yo no merezco este gol. No lo merezco. Este gol es de Paolo Guerrero. Este gol es de todo el Perú. La histórica clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 le vino muy bien a Farfán en lo anímico. Su nivel en el Lokomotiv de Rusia iba cada vez mejor, era uno de los goleadores del fútbol ruso. Así es como llegó Farfán a la selección peruana en mayo del 2018, rumbo a disputar el Mundial de Rusia 2018. Las expectativas eran muy grandes, toda la fiesta mundialista era magistral, y así se marcaba el ansiado regreso del Perú a los mundiales. Ya en el Mundial, muchos se cuestionan hasta el día de hoy que Farfán debió patear el penal de Cueva. Tal vez haya sido lo correcto, o tal vez no, pero lo cierto es que Farfán y todo el equipo eran conscientes de la consigna. Todos somos uno. Falla uno, fallan todos. Ya luego podremos analizar la participación de Perú en ese mundial, lo cual es ya otra historia. Lo cierto es que Jefferson Farfán tuvo una carrera marcada quizás por sus numerosos actos en disciplina, pero nadie puede negar que en la cancha Farfán siempre lo dejó todo. Y es que tal vez con una carrera mucho más disciplinada pudo haber llegado a un grande de Europa y ser un crack mundial. O tal vez no, nunca se sabrá ciencia cierta. Lo innegable es que Farfán tuvo todas las condiciones para hacerlo. De todas formas, ya dejó una huella imborrable en el fútbol peruano. Luego de terminar su contrato con el Lokomotiv de Rusia en el año 2020, Farfán regresaría al club de sus amores, a Alianza Lima, para ya retirarse en el club blanquiazul. Así es, en el 2021, Farfán regresaba a donde se inició todo, al lugar del Alfa y el Omega. En Alianza Lima comenzó su carrera y en Alianza Lima terminaría su carrera. Como pudimos ver, Jefferson Farfán dejó una huella imborrable en la selección peruana. Le tocó fracasar 3 veces con la selección de Perú en las eliminatorias mundialistas, para que justo en su última eliminatoria marque el gol de la clasificación oficial de Perú a un mundial luego de 36 larguísimos años. Sin embargo, como también pudimos ver, nos queda ese sinsabor de saber que Farfán también pudo haber llegado a un grande de Europa. Pudo haber sido un crack, pudo haber llegado a mucho más. Tenía todo el talento para hacerlo, pero como pudimos ver, sus continuos actos de indisciplina le impidieron llegar más alto. El talento no es suficiente, en estos tiempos es necesario poner muchísimas cosas más. Pero bueno, no olvides suscribirte al canal de Futbolero Brutality, activar la campanita y compartir esta historia con todos tus amigos. Fue un placer compartir esta historia con todos ustedes. Les mando un gran abrazo y aquí en Futbolero Brutality, esta fue la historia de Jefferson Farfán. Jefferson Farfán era oro nunca.